Bueno, estamos aquí en 8910 y seguimos ahora con una visita inesperada, pero que nos es muy importante entrevistarlo, particularmente por toda esta elección papal, que también tuvo un trabajo muy importante, no solo con la renuncia del cardenal Ratzinger como Benedicto XVI, que hizo una observación muy interesante respecto a esa renuncia, sino que también hizo un trabajo muy bueno, muy rico, que se refiere a un papa argentino, Mamma Mía. Este trabajo fue traducido al polaco por Jaik Bersajek de la Universidad de Cracovia y por el sociólogo de Roma, lo tradujo al italiano Carlo Gambestia. Y tenemos el gusto de tener acá en 8910 al profesor filósofo argentino Alberto Buera. Alberto, gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme, siempre es un gusto estar acá, ¿no? Es un gusto estar Aparte, acá. Aparte hemos tenido programas acá. Hemos tenido el programa Disenso, conductor del programa Disenso, que tuvo mucho éxito el año pasado. Esperamos que este año lo volvamos a poder poner en aire, porque ha sido muy rico y ha tenido mucho reconocimiento a nivel mundial. Bueno, vamos a tener que buscar algunos otros filósofos argentinos. Y hay muchos. Y aparte filósofos europeos, ¿no? Filósofos europeos, que era lo que nos hubiera gustado hacer a través del Sky, ¿no? Bueno, eso teníamos que sacarle, afinar un poco el lápiz sobre eso. Bueno, ya vamos a trabajar en eso, a ver si eso es posible. Sí. Pero me gustaría, yo creo que muchos argentinos, especialmente de nuestra línea nacional católica peronista, han leído tu trabajo. Y ha sido un trabajo muy rico, porque has dicho que en la Argentina somos famosos en el mundo, no solo por Maradona, Messi, Fangio, Gardiel, Perón, Evita, el Che, Borges, la reina Máxima Holanda, sino que ahora decís también... La verdad que cantidad de representantes que tenemos, ¿no? Esto, yo creo que nosotros debemos ser el país que mayor cantidad de representantes tiene lo que se llama la política blanda. ¿Viste? Que distinguen ahora los politólogos entre política. La política dura es la política, por ejemplo, la capacidad tecnológica, la capacidad industrial, la capacidad financiera de un país, es decir, los bienes materiales, cómo se produce. Y después está lo otro, la política blanda, que son los bienes simbólicos. Ahora nosotros en bienes simbólicos tenemos para tirar para arriba, ¿no? Es decir, la política dura en nosotros sería, por ejemplo, que se juntaran todos los que trabajan con las cosechadoras, todos los contratistas del campo, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, eso sería la política dura, pero en política blanda estamos fenómenos, somos maestros. No, y aparte contagiamos al mundo, de alguna manera tenemos una presencia que es admirable. Sí. Contame, en el trabajo que es muy interesante porque haces un balance un poco del rol del nuevo Papa Francisco. Lo fundamental es que el Papa no es poca cosa que un Papa surja de un país determinado, ¿no? En el caso argentino. La primera vez fuera de Europa y América, ¿no? Sí, es la primera vez que hay un Papa americano, ¿no? O hispanoamericano. Siempre dicen todos los comentarios el Papa latinoamericano, y hay que insistir una vez más, yo insisto. Nosotros no somos latinos, latinos son los del Lacio, que están cerca de Roma, que están ahí. Por eso los italianos nunca se dicen latinos, se dicen genoveses, sicilianos, calabreses, etc. Rico recién comentaba que era un término francesado. Es un término francés, creó Napoleón III para hacer implicar a Francia en América. Bueno, pero lo adoptan sin criterio. Pero este Papa es un Papa hispanoamericano, ¿no? Esto es lo que hay que decir, o iberoamericano. ¿Lo esperabas? No. Yo pensaba que iba a salir un Papa de América, pero no Bergoglio. El que pintaba era el norteamericano Dolan, que es irlandés de origen, y el brasilero, ¿no? Scherer, que es alemán de origen. Pero Bergoglio no, pero bueno, Bergoglio ha trabajado bien su elección, viene trabajando su elección desde la elección anterior, ¿no? La elección anterior había sido... Y tiene una orden detrás, una orden jesuita detrás que no es poca cosa, que calculo que siguen ellos trabajando, con menor nivel que siglos anteriores, pero siguen trabajando como tal, como orden. ¿Es el primer jesuita? El primer jesuita, sí. O sea, es el primero en muchas cosas. Sí. Pero no es el primer no europeo,
como dicen también los periodistas, porque Pedro era no europeo, hubo cardenales sirios, egipcios, etcétera. De tal que no es el primer no europeo. Pero el hecho cierto es que si hoy nosotros hay una crisis muy grande, que es la crisis de representación. Y así como se da la crisis de representación política, se ha dado la crisis de representación religiosa, la crisis de representación social, dirigentes sociales que no representan a sus organizaciones o que son corruptos, políticos que no representan los intereses de sus partidos sino intereses personales, y la representación religiosa también en crisis. Bueno, esto viene a solucionar gran parte, por lo menos en el catolicismo, la crisis de representación, porque este hombre tiene una legitimidad total. Cuando decís crisis de representación es por el avance de la secta. Bueno, y el avance y la pérdida del sentido de la catolicidad por aquellos que dicen que representan a los católicos. Es decir, vos te encontrás con una cantidad de obispos, de cardenales, que son obispos y cardenales católicos, pero que no representan el interés católico. Representan el interés de otros intereses. No nos metamos en terrenos más fangosos, pero representa. Este hombre no, este hombre es un hombre genuinamente católico. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y eso hace, como la representación es tan grande, porque hay un solo papa en el mundo, no hay dos papas en el mundo, y representa 1.200, 1.300 millones de personas, que no es poco. Este papa, al ser argentino, nos exige a nosotros, al pueblo argentino y al gobierno argentino, tener políticas acorde a esa representatividad. Es decir, tendríamos que elevar la puntería en nuestro modo de ser, en nuestro modo de pensar, en las medidas del gobierno. El gobierno tendría que tomar algún tipo de medida católica, por así decir. Tendría que tomar alguno. Está bien, tenemos un gobierno laico, un gobierno que es no creyente, un gobierno que tiene muchos representantes, por ejemplo, del judaísmo. Bueno, más canudo. Pero en algún momento tendrá que tomar alguna medida católica. No sé cuál, alguna. Ahí está la doctrina social de la Iglesia, que tiene un montón de cosas como para llevar adelante. Y el pueblo llano, está obligado a tener cierta proporcionalidad respecto de este representante, que es el Papa. Hay una doble, nosotros tenemos una exigencia. Así como logramos un beneficio, porque nos representa el Papa en el mundo, que no es poca cosa, tenemos un nivel de exigencia. Como tienen los futbolistas un nivel de exigencia de jugar bien al fútbol, porque está Messi, porque está Maradona. Claro. Un tronco no puede avanzar en Argentina. Un mal jugador. Digo tronco en un fardo. Ni acá. Ni acá ni en ningún lado, pero acá sobre todo. Claro. Porque el nivel de representación es muy superior a la media, por lo tanto eleva el ejercicio de la media. Y acá lo mismo. La elección de este Papa forzosamente va a elevar la media del pueblo argentino y va a condicionar algún tipo de medida, cosa que no han tomado hace años, que no se toma ninguna medida católica desde el gobierno, ¿no? Porque son gobiernos laicos, son gente que no cree, son gente que está vinculada al dinero, en fin. Vos hablabas de que en el mundo se está dando este pensamiento único que también impone a través de lobbies, pequeños lobbies, claro, posturas que atentan en el fondo contra todos los valores cristianos, que son católicos, o tradicionales. Tradicionales. El gobierno argentino ha sido eco claro de esas medidas de lobby. Claro. Cuando decís que debería tomar el gobierno argentino una orientación católica o fortalecer alguna medida, eso podría implicar, por ejemplo, abolir el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, del tema del aborto que se está tratando como un proyecto casi aceptado por las cámaras, por todos los partidos políticos. Argentina no puede ir tiene un papa y Argentina había sancionado el aborto, eso es un sinsentido. Es como la influencia se va a hacer ver, porque fíjate que pasó en Polonia, pasó lo mismo. Polonia no sancionó el tema del aborto,
ni el matrimonio gay. Después le echan la culpa a los gobernantes. No, lo que pasa es que los gobernantes de Polonia han tenido una cierta proporcionalidad respecto de la representación del Papa Juan Pablo II. No se puede hacer esto, no se puede hacer. Por otra parte, esto no tiene nada que ver ni condiciona la libertad, es otro modo de vivir, otro modo de ver. El respeto de la vida es una cosa fundamental. Entonces, bueno, no se puede permitir el asesinato selectivo de los chicos por nacer. No se puede. Hay leyes que, bueno, dentro del proyecto de ley que está por sancionar el aborto, hasta habilita a chicas de 14 años que pueden abortar sin el consentimiento de los padres. Y el oficialismo es uno de los mayores propulsores de esta medida. Es totalmente contraproducente con lo que la presidenta... Desde el punto de vista de la filosofía, yo soy un católico amateur también, no soy un católico profesional, pero desde el punto de vista de la filosofía, pero tengo la cabeza bien puesta, no tiene ningún sentido ni hablar de estas cosas, no tiene ningún sentido. El tema del aborto es un tema que no tiene ninguna justificación moral, absolutamente ninguna, ni de las éticas autónomas ni de las éticas heterónomas, ni de las éticas que ponen el último sentido del obrar en el deber, ni de las éticas que ponen el último sentido del obrar en el bien. No tiene ningún fundamento el aborto, no tiene ningún fundamento, como no tiene ningún fundamento el matrimonio entre personas del mismo sexo. No tiene ningún fundamento, eso carece de fundamento. Entonces, es interesante porque el mundo periodístico le dice, bueno, ahora que viene este Papa lo que va a hacer entonces modernizar la iglesia. ¿Y qué le piden? Le piden todas cosas que son imposibles, que se dan de patas, se dan de bruces con la doctrina de la iglesia. Si la doctrina, pongámosle, que es a la conclusión que llegó Ratzinger, pongámosle que la iglesia le hiciera caso a todas estas posturas. No queda nadie en la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué quieren? Por ejemplo, yo lo veía a este teólogo, que es teólogo, no es nada, un tal Dri, que es teólogo, no sé, ahora habló por todos los canales de televisión diciendo macana. Entonces, la iglesia ahora tiene que, con este papa, si este papa es revolucionario, entonces tiene que sancionar el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, las mujeres sacerdotes, el uso de preservativo, la manipulación genética. Bueno, si la iglesia hace todo esto, tenían que hacer, es más genuino el pastor Jiménez. El pastor Jiménez, que hizo, se inventó una iglesia que es la iglesia católica apostólica jimeniana. Entonces el pastor Jiménez tiene su iglesia, ganaría más plata. Pero pretender que la iglesia católica, que este papa, que es argentino, haga todo eso, es pretender que este papa se transforme en un antipapa. O quiere decir que no lo conocen. O quiere decir que no lo conocen porque es un hombre de fe. Es un hombre de fe, ciertamente. Cuando dicen, uy, el papa es peronista, no se puede decir ya el papa peronista. Bergoglio puede decir, sí, Bergoglio era peronista. Pero el papa no fue. Hay una anécdota famosa, esta anécdota de Franco, cuando lo nombran Montini, el Juan Pablo VI, tenía un hermano que incluso había peleado en las Brigadas Rojas, en la guerra civil española, y le había hecho 1000 daños a Franco. Y van a Franco y le dicen, generalísimo, han elegido a Montini como papa, como Pablo VI. ¿Y qué me cuenta, generalísimo? Bueno, dice, Montini murió, el que vive es Pablo VI, y a Pablo VI, España, por sus raíces católicas y su gobierno, lo va a obedecer. ¿Qué le iba a decir? Que Montini era rojo. Como decimos bueno, entonces, uno lo dice entre nosotros, pero el Papa está más allá del partido político, incluso está más allá de la política partidaria, ¿no? El Papa tiene que ser como una especie de gerente del bien común universal, ¿no? Porque su vicariato, él representa a Cristo, ¿no? Y esa es la fuerza que le da. Y también podemos decir, bueno, el Papa
este Papa tiene enfeudado con toda la teoría de los hermanos mayores. No han encontrado, no habrá ningún otro obispo que tenga la relación de amistad que tiene el Papa con los judíos. Ha asumido totalmente la tesis de los hermanos mayores. Bueno, es el Papa. Es el Papa. Por ahí logra la conversión como Pío XII, que logró la conversión del rabino de Roma. Es el Papa. Eso implica que probablemente se pueda gestar una conversión de muchas religiones, porque el ecumenismo en el cual él hizo tanto hincapié con los protestantes, con los judíos, puede ser, con los musulmanes. Pero él sabe que la centralidad del Papa, la centralidad del papado es Roma. Ahora él tiene la centralidad del papado, va a ser Roma, pero ¿dónde va a trabajar él? Va a ser en la ecúmene iberoamericana, que somos nosotros, que somos la masa más importante, que él les puede hablar en esta lengua que estamos hablando nosotros ahora. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ayer en el Ángelus, cuando dio el Ángelus o el domingo, cuando resuena, que después hubiera tenido palabras en castellano. ¿Por qué? Porque el castellano, y sumado el portugués o lusitano, suman 550 millones de hispanoparlantes, más 280 millones de lusoparlantes, son 780 millones de personas. Es más de la mitad que toda la masa católica, que hablan esa lengua. Italiano hablan 50 millones de personas nada más. No sé si me explico. Sí. Pero toda esa masa queda como masa muda. Al contrario, yo creo que tendría que aprovechar este Papa y decir, bueno, yo hablo en italiano y en castellano. Me gustó hoy, por ejemplo, que se leyó una parte del Evangelio. Se leyó en griego, pero hubo una carta del apóstol que se leyó en castellano. Sí. Estos son datos geopolíticos que no se pueden malversar. No se pueden malversar. Como no malversó la Curia Vaticana la elección de Pablo VI. No nos olvidemos que la Curia eran 28 cardenales, es la mayoría. ¿Y a quién eligen? Y ellos insisten todo con un primo hermano. ¿Qué son los argentinos de origen italiano respecto de los italianos? Primos hermanos. Cuando encuentran los italianos que hacen política o hacen religión, un personaje de esta naturaleza que habla fluidamente el italiano, que obviamente ellos han encontrado a uno de los suyos, han encontrado a uno de los suyos. El Papa ha militado como cardenal, o por lo menos no era padre, cardenal, como padre era provincial de los jesuitas. Yo me acuerdo en el año 60 y pico, sí. Lo nombraron provincial de los jesuitas, encargado de todo este tema del Salvador. Yo dicté clase ahí. En la universidad, en el Colegio del Salvador. Bueno, y ahí él comete un error, que es, casualmente, entregan la universidad a una facultad de sociología y filosofía, se la entregan a los protestantes, a Juan Pablo Franco, que es un pastor protestante, un sociólogo del peronismo, o decía que él era peronista, y a Oclander, que era un norteamericano que hacía sociología. Yo fui profesor. Mientras él en esos años siempre fue una especie de asesor espiritual del grupo de Guardia de Hierro. El grupo de Guardia de Hierro, un grupo peronista. Alejandro Álvarez siempre fue el jefe, un grupo peronista que escribía nosotros somos la rabia, no sé, bueno, esto era el lema, parece ser. Y este grupo peronista estuvo vinculado siempre a una organización que es europea, que es italiana, que es Comunione e Liberaciones. Y ahí Comunione e Liberaciones ya podés ver mejor el carácter bicéfalo, el carácter ambivalente, porque Comunione e Liberaciones, que estaba un tipo que fue filósofo como de profesión, no sé si llegó a ser filósofo, yo nunca leí nada serio de él, ¿no? Pero me convidó un cigarro alguna vez en la Semana Social de la Iglesia en el año 81, sí. Que fuimos con Ubaldini a Mar del Plata, en el Hotel de Luz y Fuerza, ahí me convidó un cigarro. Se llamaba Rocco Buttiglione, que después fue ministro, anduvo dando vueltas por ahí, con Berlusconi, no sé cómo. Bueno, y esta era una agrupación, Comunione e Liberaciones, que
es como una especie de ayornamiento de la democracia cristiana, que tenía un rasgo fundamental, y lo tiene, si es que todavía existe, debe existir, que ellos son conservadores en Europa y liberacionistas en América del Sur, o Iberoamérica. Eso lo liga, digamos, el hecho de que haya estado en Guardia de Hierro o tenga, digamos, asentada la doctrina peronista, o la doctrina social de la Iglesia, que es lo mismo, ¿no? Y en esta tendencia liberacionista, que es justamente lo que bregaba el peronismo. Eso, aparte de su raigambe jesuítica religiosa que brega por los pobres, esta llegada más a los pobres, también tiene que ver esa tiene que ver con ese aspecto, el aspecto ese más comportamiento, ¿no? sí, el aspecto más lo que le sale más naturalmente, como le sale generalmente al peronismo, es ese amor por el pueblo, es esa cosa de volcarse al necesitado, la justicia social, y me parece muy bien ese aspecto. Lo que pasa que y él cumple con esos dos requisitos, ¿no? Con dos requisitos. Él va a ser ortodoxo en la doctrina, seguramente. Conservador, dirían. No existe ese término en la Iglesia como tal. Y acá va a ser liberacionista. Por eso se acercó, por ejemplo, Correa, el de Ecuador, están muy contentos con él, Vilma Rousseff. En ese sentido, pero no va a sacar los pies del plato. Bueno, el mundo iberoamericano se siente se siente muy alegría, cómodo porque ven el aspecto liberacionista de Francisco, del Papa Francisco, y se van a sentir muy cómodos, muy cómodos. Va a tener una comprensión geopolítica mucho más importante. Una comprensión geopolítica, puede hablar sin papel. Bueno, esto es una ventaja que él mostró, que han contemplado los cardenales de la curia, ¿no? Y los otros que lo votaron. Es un papa que Ratzinger no podía hablar sin papel. Juan Pablo II hablaba mal el italiano, tampoco podía hablar mucho sin papel. En cambio, él no. Y ahora que le va a agarrar un poquito la mano, va a tomar la retórica. Es decir, puede hablar cuando uno domina una lengua, puede hablar con cierta retórica. Si no, la habla mecánicamente. Como puedo hablar yo el inglés, no vos que lo hablas muy bien. Pero, claro. Este es el tema. Cuando vos hablas una lengua bien, tenés cierta retórica. Claro. Y entonces, en ese sentido, él cuenta con una ventaja muy grande. Cuando plantea el tema de que quiere una iglesia para los pobres y tener como privilegio a los pobres. Porque esta es la formación que él recibió. Él recibe la formación de los jesuitas. Es un estudioso de química, estudia química, yo me enteré ahora. Pero recibe la formación de los jesuitas durante el Concilio Vaticano, una cosa así. Ya la orden jesuita había hecho una opción a través de la revista Sprit francesa, había hecho una opción por el socialismo. Por eso se vacía la orden jesuita. Él recibe toda la formación de él, no es teológica, sino que es sociológica. La formación del cardenal Bergoglio es más sociológica que teológica. No es un teólogo como Ratzinger, es un sociólogo, recibió ese tipo de formación. Por eso va a ser un pastor, no se va a poner a hablar de los dogmas, va a ser un pastor. Y en eso anda bien, Lo que no puede hacer es el paso que yo digo al final. No puede hacer, ¿qué es lo que no va a hacer? Y el tema de rescatar lo que pasa en el mundo moderno, que es, de alguna manera, el retiro de Dios. Todo el tema de la pérdida de la sacralidad, de la actio sacra. Es decir, esto que es de lo sagrado, eso no lo puede hacer. Eso salvo, obviamente, que tenga la iluminación del Espíritu Santo y yo me equivoque, y ojalá que me equivoque. Pero todo indica por su formación que él no se va a ocupar de ese tema. No se va a ocupar de la sacralidad. Se va a ocupar de la pastoral, que la gente se bautice. Él tiene por formación y todo lo demás,
el gran enemigo, por así decir, bueno, ellos dicen que no tienen ninguno, pero al que tienen que salir a disputar el terreno, el que le va a salir a disputar el terreno, sobre todo en Iberoamérica, es a las sectas protestantes, es al protestantismo en su conjunto, sobre todo las sectas protestantes que vienen de Estados Unidos, porque acá luterano de Alemania no hay nadie, salvo que venga una iglesita por ahí perdida, pero en realidad no, son las sectas norteamericanas. La gran lucha que va a tener se va a dar en Iberoamérica y enfrentar a las sectas. ¿Cómo la enfrentará a la secta? ¿Cómo? Bueno, él sabrá, para algo es el Papa, ¿no? Claro. Yo no soy Papa. Vamos a ir un poquito también al tema de la política local y cómo puede alterar la visión argentina y la política local con esta asignación de Francisco I. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida en 8-9-10 con Alberto Vuela, filósofo argentino. Bueno, seguimos acá en 8-9-10 con Alberto Vuela, filósofo, haciendo un análisis un poco de de esta nueva era que se va a dar ahora con la asunción del sumo pontífice Francisco I. Yo quería preguntarte, los argentinos veníamos, recién decías que los argentinos, bueno, siempre damos la nota en lo light, ¿no? Y somos proclives a hacernos famosos o a ayornarnos muy rápido en el mundo. Pero con respecto a la política local, ¿no? Nosotros venimos de un gobierno que es permanentemente confrontativo, donde la iglesia, el Estado estaban en choque, donde la sociedad generaba choque, donde se gestó mucha división. División en los sindicatos obreros, en las uniones obreras, en fin, no ha habido lugar donde no pusieran la cuña y generaran una división. Y que han sido etapa de los diarios. Y eso también a los argentinos nos ha puesto en una postura como que no tenemos salida, como que estamos aplastados, ¿no? Mucho pesimismo, ¿no? Y toda etapa de los diarios era Cristina dando la nota, la presidenta dando la nota y marcando la agenda. ¿Y ahora? ¿Cómo crees que va a darse ahora? Y ahora ya no es más etapa de los diarios. Yo creo que el gobierno argentino desde del 2003 que asumió Kirchner es un gobierno, en este sentido que estamos hablando, un gobierno anticatólico. Forma parte de lo políticamente correcto. Dice Michel, ¿cómo se llama? Vittorio Messori, que es un gran periodista italiano. Dice que lo políticamente, que hay tres cosas que son políticamente incorrectas. El catolicismo, los fumadores y los cazadores de ciervos. Y esto es verdad, ellos son políticamente correctos y el catolicismo es incorrecto. Y toda la política de 10 años para acá ha sido una política anticatólica. Toda la política del gobierno de los 15, tanto de Kirchner como de Cristina, es una política anticatólica. La elección de un argentino como papa, tienen que ver esta cosa. Tienen que rever, porque es un argentino. Es un argentino que fue electo papa. Entonces no podés seguir con una política anticatólica en todos los órdenes del quehacer. Va a tener que dar el ejemplo. Yo no, lo que no comparto es que se inaugure una nueva era, no, las eras, como dijiste, una nueva, no, se inaugura otro papado, ¿no? Calculo que tienen que cambiar, el gobierno está, porque primero no comparte, ya no tiene el monopolio de la noticia. Ya hay canales de televisión como TN que transmite las 24 horas noticias del Papa.
Hay canales que van a poner una sesión en todo lo noticioso de todas las cosas que haga el Papa, como lo hicieron en Polonia, como lo hicieron en Alemania, siendo que Alemania está partida en dos, aunque la mayor parte de Alemania es luterana, como la parte rica, por lo menos, la del norte de Alemania. Pero y acá va a pasar lo mismo, va a haber un canal. Lo vemos en el fútbol, ¿no? Bueno. Si Messi mete un gol en el Barcelona. Y lo repiten en todos lados. Y llega el domingo y vos decís, pero como yo quiero ver cómo salió el equipo que le gusta al Papa, que es San Lorenzo. Y bueno, ahora... Pero bueno, estos son cambios que se van a producir. Ellos no pueden los equipos no pueden presentar ninguna confesionalidad. Sin embargo, San Lorenzo puso Papa Francisco. Sí. Y ya, y la FIFA no dijo nada, porque el peso que tiene el Papa es mayor de que lo que diga la FIFA. Y eso que la FIFA tiene más países adheridos que las Naciones Unidas. Sí. Tiene 9 países más la FIFA, adheridos que las Naciones Unidas. Ahora vos fijate, y ¿qué dije? No, está bien, puede decir, seguirá mientras el Papa sea Papa. Nadie le va a decir que están haciendo sectarismo, fundamentalismo religioso. Y al gobierno argentino le alcanza a pesar de los gobernantes argentinos, que no agarran trote. Yo me doy cuenta que no agarran trote. Cuando la recibe a la presidente, pero la recibió todavía no tenía los atributos de Papa. Fue el último acto que hizo Bergoglio como cardenal. Era electo, pero no había recibido los atributos. La recibió, en fin, y después sale la presidencia y dice, vine porque me invitaron. Bueno, está listo, ¿no? Quiere decir que no se bajó del caballo. No entendió, y esto va a mayores, porque toda la campaña de difamación por parte de Página 12, de Berbisky, de todos esta cría de tipos que piensan contra el país permanentemente. No solo ellos piensan los padres de ellos, los abuelos de ellos. Le hemos abierto las puertas a todos ellos, nosotros que somos criollitos a pie firme. Le abrimos la puerta y estos tipos nos pagan como la vaca empantanada. Sale un argentino que es Papa y Berbisky está diciendo que es cómplice de la dictadura. Menos mal que salió ese Pérez Esquivel, que es de la misma tropa de ellos, que es Premio Nobel de la Paz, y dijo que Bergoglio no era príncipe, era cómplice de la dictadura, que habrá tenido que ha sido débil, dijo. Puede ser que haya sido débil, pero sostener que el Papa actual, y si hubiera sido Bergoglio dejó de ser Bergoglio, como decíamos es el Papa. Claro, Berbisky no lo puede porque Berbisky forma parte de otro mundo cultural, de una difamación permanente también. Es una difamación. Mantener la llama de la eso sí que es una mentira a designio, ¿no? Una mentira a designio sobre esto nosotros no tenemos que permitir. Ahora tenemos, por ejemplo, los, entre comillas, intelectuales de Carta Abierta, con uno de sus máximos exponentes, que actualmente es director de la Biblioteca Nacional, y que ayer hizo manifestaciones papales tremendas. Bueno, pero lo que pasa es que ellos son anticatólicos. Este es el problema. El anticatolicismo reemplazó en la Argentina al antisemitismo. El anticatolicismo reemplazó en la Argentina al antisemitismo. Entonces, estos tipos como González, como pasará con Feynman, como pasará con ¿cómo se llama? Con Berbisky, que pasa con todos estos publicistas, con Caparrós y todos estos publicistas, ¿qué sucede? Ellos no ven esta distinción que es fundamental para entender. Bergoglio no existe más. Bergoglio desde hoy a la mañana, al mediodía, Bergoglio es Francisco. Sí, este es el tema, hay que decir a ellos, como dijo Clinton, ¿cómo es que dijo? Es la economía, idiota. Bueno, estúpido. Entonces es Francisco, estúpido. Este es el tema, esta es la distinción. Ahora, esta distinción que yo hago, ¿qué es? Es una distinción católica. Porque yo no puedo saltar
Yo no puedo hacer la apariencia de que yo no soy, si yo estoy formado en esa tradición. Pues no podemos hacer, como nos decían a nosotros muchas veces, no, porque la filosofía es un saber sin supuestos, entonces usted parte de cero. No, yo no parto de cero. Todo pensador parte de un mundo de creencias. ¿Me entendés? Todo este mundo. La vez pasada yo lo escuchaba a González, por ejemplo. Horacio González. Entonces decía, no, porque mi abuelo, que era no te... Él lo dice, el abuelo es gallego. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque lo de gallego está mal visto en Argentina. Entonces va a decir que el gallego, que el abuelo de él, en realidad estaba en el límite de Asturias con Galicia. Y mentira, era gallega. A ver si me explico. Entonces estos tipos van ocultando hasta sus orígenes familiares, lo van transformando. Bueno, eso ha ocurrido mucho en el mundo artístico también, ¿no? Donde bueno, en el mundo se artístico tergiversan sus nombres, sí. se ponen otros nombres. Bueno, dice el Martín Fierro, aquel que cambia de nombre tiene algo que ocultar. Al final, cuando se dividen los cuatro, que se va Picardía y los dos hijos de Fierro, más Fierro, los cuatro toman el rumbo, con los cuatro rumbos, y dice, bueno, aquel que cambia de nombre tiene algo que ocultar. Lo dice el Martín Fierro. Evidentemente están ocultando. Y esto están ocultando. Pero sale a la luz toda su soberbia, su odio, su claro, yo creo que el tema es así. El tema, más allá de lo que yo pienso que Bergoglio no fue cómplice de la dictadura y que puede haber tenido alguna debilidad humana, algún temor, alguna cosa de esa. Puede ser, eso es explicable. Claro, pero ser light en ese aspecto, también uno tiene que entender el rol de la Iglesia. El rol de la Iglesia no es confrontativo con el poder, sino debe ser el balance de sensatez para que los poderosos tengan, ¿no es cierto?, más sensibilidad con los menos poderosos, con los pobres o con los débiles. No, su rol no es confrontar. A veces se confunde en la Argentina, ¿eso puede ser? Sí. Especialmente grupos tradicionalistas. Y después lo otro que nos va a beneficiar a nosotros, que dejaremos de ser un poco soberbios, ¿no? Tenemos esa soberbia que es famosa en el mundo, ¿no? Que dice que a un argentino el mejor negocio es comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. O que para suicidarse un argentino se sube a su yo y se tira. Bueno, entonces esta fama, nosotros tenemos suerte, porque este poder blando, los representantes son buenos. Messi es un ejemplo de humildad. Este Papa es un ejemplo de humildad. Máxima Zorraguieta, la futura reina de Holanda, es humilde. Es humilde. Y si tenemos tres representantes del poder blando que son humildes. Esto está mostrando un cambio, ¿no? Un cambio, que yo creo que es para bien, de nosotros. Ahora, recién comentamos que ahora el Papa va a ocupar primera plana de los diarios con toda seguridad, de ahora en adelante, y desplazará a un segundo plano a, digamos, los políticos de turno argentinos, especialmente el gobierno nacional actual. Y entendemos también que ahí se puede llegar a ver la disparidad entre lo que el Papa Francisco está bregando por tener consideración de los pobres, de ocuparse de los pobres. No nos olvidemos que pidió que no fueran los argentinos y que la plata la donaran, claro, para los pobres. En contraposición, un gobierno que hace exhibición descarada del gasto público, de la opulencia, de aviones privados, de alhajas, de carteras, de una movilización multitudinaria en cada viaje, de departamentos, casas, autos, etc. Entonces, ¿vos creés que, aunque vemos que la política no va a cambiar, el pueblo empezará a notar esa diferencia? Yo creo que sí, que va a notar, porque la inserción mediática de Francisco es muy grande y va a ser mucho más grande. Entonces eso lo va a tener la figura y la contrafigura, el tipo y el antitipo. Es decir, mismo se nota con Mujica. Mujica es un ejemplo para nosotros porque cuando sale Mujica, el uruguayo, sale campechano, humilde, con su Dodge 1500, su chacra, con su pantaloncito corto de vacaciones, tomando un café o una cerveza con la mujer en Paysandú.
Vos decís, ya es un ejemplo, es algo que sale la foto en los diarios, eso habla con la foto, Claro. habla con el ejemplo, y este Papa va a hablar con el ejemplo, y ahí se va a producir la relación, ese enfrentamiento entre tipo y antitipo, ¿no? Y eso yo creo que el gobierno, normalmente el gobierno tendría que cambiar, por lo menos tendría que cambiar, tendría que tomar alguna medida para que primero compare el tema de Página 12 y la difamación de Francisco. La primera medida que tenía que tomar el gobierno es, muchachos, se terminó la difamación. Bajen a todas Francisco. Claro. Esto es lo primero. Esto no quiere decir que uno no le pueda exigir cosas al Papa. Yo le exijo cosas y me gustaría que se ocupara de lo sagrado. Bueno, pero yo me ocupo de eso. Bueno, pero es el rol del Papa. Acá nosotros votamos a nuestros dirigentes para que se ocupen de nosotros. Y en este aspecto, si el gobierno tiene el monopolio de los medios comunicacionales, como es el hecho de que lo tenemos Cristóbal López, Báez, etcétera, Ulloa, que cada vez van comprando más medios de comunicación, que es su usina de venta de que está todo bien, ¿no? Que estamos en el Golgorio, que el modelo es un éxito. Sí, pero vos fíjate, este mismo Juan Carr, el que está pagado por el gobierno, este hombre, que es un buen tipo que se ocupa del tema de salió a decir que pobreza cero en Argentina. Hoy, estos días, pobreza cero, pero ¿dónde vive Juan Carr? ¿Qué vive? ¿En un termo? En un auto. En un car. Vive en un car, encerrado en un car. Y sí, Mamma mía. Ahora. Un santo laico. Sí. Ha habido, desde el anuncio de Bergoglio como Papa, un cambio espiritual en los argentinos muy grande. No sé, tan rápido se da. Ha habido una mayor asistencia religiosa en las iglesias. Vos sabés que eso está dado, ha salido en varios medios. ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Qué velocidad? ¿Qué estadística que hay en Argentina? No sabemos ni cuántos argentinos somos y ya sabemos que hay más gente. Hay más asistencia. Por estos días. Pero es la novedad, estos días. Pero de ahí, esperemos, como dicen los franceses, il faut que le sucre attende. ¿Viste? Cuando vos echás azúcar, es necesario que el azúcar llegue al fondo del café y después lo tomamos. Es muy pocos elementos tenemos para decir la gente es más religiosa, ha habido un acceso espiritual. Sí, un despertar, esto nos conmocionó. Pero yo calculo que il faut que le sucre attende. Es necesario que el azúcar llegue al fondo, ¿no? Y si el Papa decidiera venir a la Argentina previo a las elecciones, porque se planea un viaje para septiembre más o menos, y las elecciones se supone que son en octubre. Bueno. ¿Puede afectar eso el plan electoral del kirchnerismo? A mí me gusta porque vos sos un periodista incisivo, donde ya en la pregunta está la respuesta. El Papa va a venir a Brasil a Aparecida el 13 de julio. Sí. Ya le dijo y se leyó, lo leímos en los labios, todo. Va a venir, no sé si llega a Argentina. No sé si llega a Argentina. El Papa ahora es Francisco. No sé si llega a Argentina. A lo mejor hace triplete porque hoy también habló con Piñera, el de Chile, y hace triplete Brasil, Argentina, Chile. Hacer un viaje un poco relámpago, un día, 2 días acá y 1 o 2 días en Chile, y hacer una visita al conocer, pero lo concreto es Brasil. El Papa va a trabajar mucho Brasil, mucho. No te olvides que ahí está la pelea, en Brasil, porque la secta, iba a decir secta, las religiones evangélicas o protestantes en general, en Brasil son muy poderosas porque ellos colocan a los candidatos. Acá no sucede esto. Acá no coloca a los candidatos. Los candidatos, el marido coloca a la mujer, ¿viste? Pero los candidatos no lo colocan los evangelistas. Tampoco los coloca la iglesia, ¿no? Los candidatos acá los coloca la partidocracia que tenemos, que es extraordinaria. Y algún lobby colocará alguno.
¿Cómo crees que tomaron los europeos que haya un hispanoamericano en el Para los europeos, Bergoglio es italiano. Para todos los europeos, Bergoglio es italiano, porque ahí rige el derecho de ius sanguinis, el derecho de ius soli lo inventamos los americanos. Siempre fue fue el derecho de la sangre. El derecho del suelo lo inventamos nosotros. Porque claro, de algo nos teníamos que agarrar para hacer, si no, tenemos que volver todos a dónde. Hasta los indios tienen que volver a Chipango, ¿no? Cuando viene la colonización de lo que dicen aborígenes. Sí. En realidad, los verdaderos aborígenes somos nosotros. Cuando dice los pueblos originarios, no, nosotros somos los pueblos originarios, porque nosotros somos el producto que dio América. No somos ni tan español ni tan indio, somos criollos. Entonces, tenemos que adoptar la tierra, porque ¿qué pasa? ¿Y cuántas? Bueno, vos que sos descendiente de Rosa podrás tener 20 generaciones, pero en general, cuando uno tiene 3 o 4 generaciones, después ya no sabe ni de dónde viene. A este es así, o si no es inmigrante reciente. Entonces, para mí el papá, en la mentalidad europea en general, es un papá italiano, ¿no? Es un papá italiano que bueno, que nació un poco lejos, pero de hecho no creo que Argentina tenga una identidad cultural tal que digan, este papa es argentino. Los títulos de los diarios y todo, bueno, pone un papa del fin del mundo, etcétera, etcétera, pero no tenemos tanto peso cultural. No, Bergoglio no es un argentino de criollo, por así decir, es gringo, ¿no? Son lo que nosotros le decimos gringo a ellos, ¿no? Sin ofender, ¿no? Le estamos diciendo gringo. No. Que entonces, claro, este es el tema. No, y él no va a hacer mucha referencia a su propia nacionalidad, no va a hacer mucha referencia porque aparte el Papa está más allá de eso, está más allá de eso. Ya es jefe de Estado. Está más allá de ser argentino. Mirá lo que te digo yo. Yo creo que está más allá incluso de ser argentino. ¿Eso le pasa a las personalidades que llegaron a un grado notorio internacional? Pregunto a Borges, por ejemplo, pregunto... Y bueno, superan la nacionalidad, su valor. Vos cuando tenés un producto que supera lo local, tenés un producto que se inserta en lo universal. Es así. Máxima, por ejemplo. Máxima, y supera la nacionalidad. Supera la nacionalidad, el Papa, Borges, en fin, estamos hablando de acá de... supera Guevara, bueno, todos estos, ese poder blando que yo te decía, de alguna manera estos han, se puede ser que hay algunos que no, pero bueno, viste que te dicen, incluso sobre Messi, cuántos te dicen, no, pero sí es más gallego que argentino, cuántos comentarios se hacen de café así. Es decir, pero bueno, nosotros tenemos que estar orgullosos y rogar que le vaya bien a este Papa. Ya te digo, el único reparo que tengo es que se va a hacer más un trabajo pastoral y sociológico que un trabajo de carácter... Y es lo que más necesita la iglesia hoy, ¿no? No sé, que han elegido un buen pastor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a desentonar. ¿Viste cuando nuestros padres ibas a algún lado y te decían, yo me acuerdo de la primera vez que viajé a España, ¿no? Sí. Entonces tenía que dar una conferencia y viajé, la primera vez viajaba a Europa. Le digo, mamá, ¿qué te parece que le digo a estos españoles que vos no tenés? Yo no tengo ningún pariente español. Bueno, y aparte estos españoles tengo bronca porque recién había venido Telefónica acá. Entonces mamá es Lamas, un apellido de origen español, seguramente. Y vos te tenés que decir, bueno, no desentones. Claro, no hagas papel. Que es lo mismo que le diría a la mamá a Bergoglio, mirá, no desentones. Y no va a desentonar, no va a desentonar. Yo le tengo un plus de confianza. No desentonó hasta ahora, no creo que desentone. No. Y la última pregunta, viste que ha habido las profecías, siempre hay profecías y seguimos sigue el mundo un poco de si es el último papa, no es el último papa, si es el papa negro, en fin. ¿Qué categoría le pondrías eso o qué reflexión harías?
Para mí es muy difícil el tema de la profecía, porque no te olvides que cuando Zeus le manda el regalo para Prometeo, en lugar de dárselo a Prometeo, que era inteligente, se lo da a Pandora. Sí. Y Pandora, porque era curiosa, ¿viste? La curiosidad natural del sexo femenino, abrió y salieron todos los males, y cuando Prometeo va y la cierra la caja, había quedado en la prognosis, es decir, el conocimiento del futuro. Esto es muy difícil. Nosotros no, como seres humanos, no. Todo el mundo le encanta el futuro. Fíjate, los diarios están llenos de horóscopos. Hay gente que vive de esto. Hay magos. Pero estamos hablando de Malaquías. Pero bueno, yo Fátima. No tengo opinión formada sobre eso nunca. No tengo opinión formada. Sé que está la profecía de Malaquías, está Fátima. Sí, bueno, todos esos que he leído sobre el tema. Está Garabandal también, en España, que fue tan importante. Pero no tengo opinión formada. Eso ya bastante tenemos que entender lo que pasa ahora, que vamos a entender lo que va a pasar mañana. Es demasiado. Yo por lo menos no tengo, ni siquiera tengo la vocación para eso. Leo, pero no tengo la vocación. Leo sin creer, por ejemplo. Esto me pasa. Leo sin muchas convicciones. Pero si nos damos pie con bola con lo que nos sucede ahora, vamos desde acá lo que... O por ejemplo, está toda esta que dicen que ya no hay más columnas en la llave del Vaticano, que quedaba una sola y se llenó. Entonces de Papa el Anticristo. Se supone que, claro. Claro, también está la profecía de Parravicini. Parravicini dice que el Papa va a ser argentino. Tiene los dibujos incluso. Sí. Y Parravicini es argentino, podíamos. Bueno, le pegó lo del Papa. La pegó. Bueno, pero entonces sería el último. No habla de ser el último. No, pero dice que tiene que ver con el tema del Anticristo. Probablemente es la época del Anticristo, un pastor que va a salir a buscar el rebaño se va a enfrentar, se va a enfrentar con una gran oposición que mantiene ese poder, ¿no? De hecho, acá para explicar el futuro, la única posibilidad que yo encuentro es recurrir a lo que se llama el Apocalipsis abreviado, que es el Apocalipsis de San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero estamos hablando de esto, los tipos van a creer que es el chiste. Pero es en la segunda carta a los tesalonicenses, donde habla de la teoría del catejón. Entonces ahí dice San Pablo, distingue, está en griego el texto, distingue entre to catejón y jo catejón, lo que detiene y el que detiene. Entonces acá podríamos decir que esperamos que el Papa haga de catejón. Ahí sí, ahí me animo. Es decir, el Papa es jo catejón, el que detiene, y la Romanitas, el que detiene y lo que detiene, las Romanitas. Entonces, si el Papa recupera las Romanitas, de alguna manera está consolidando el catejón o catejón, que le dice la gente que lo acentúa mal. Y él sería el que... Vamos a rezar como dice ahora Francisco. No. Vamos a rezar por él. Pensaba que querías rezar ahora acá. No estaría mal que un programa salga con el rezo del rosario. Pero eso va a ser cuando lleguemos al drama de los dramas de la Argentina, que es lo único que nos va a sacar afuera es la oración y el contagio a través de un medio como este. Alberto, muchísimas gracias por haber estado acá en 8910. Vos estuviste en el primer programa de 8910 del año pasado. Cuando te falló uno. Cuando me falló uno y lo peinamos, te pusimos una camisa y lo pusimos ahí. Quiere decir que empecé con una pata afuera. Sí. Pero bueno, vos diste la ayuda de poner la pata adentro y darle riqueza a ese primer programa. Te agradezco muchísimo. Espero que pronto hagamos disenso de nuevo. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos y a los oyentes que nos ven también, que tienen que ser pacientes
esperando que se rebobine todo en la computadora. Sí, que cargue, Que que cargue. cargue, si no se entrecorta. Alberto, mil gracias, Gracias a vos. y espero que nos veamos muy prontito. Bueno, a todos ustedes ahora vamos a un corte y volvemos con Alberto Acef, que lo vamos a tener en breve aquí en los estudios y vamos a conversar un poquito de, bueno, cómo ve el Congreso todo este cambio. Y ya volvemos. Gracias.